¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y vamos a hablar hoy de las investigaciones que rodean al presidente de la República. Por un lado, las compras de las pruebas moleculares y serológicas y, cómo no, las investigaciones de cuando fue gobernador regional de Moquegua. Y en el Perú de hoy, nada está dicho. Bienvenidos. En primer término, hablemos de las compras de pruebas serológicas y moleculares. El fiscal Reinaldo Avia ha iniciado una investigación hace ya algunos días y ha notificado al presidente Martín Vizcarra por aparentes irregularidades, es lo que dice el fiscal Avia y su equipo de fiscales, en la compra de pruebas para detectar coronavirus. Y empezamos con ese tema porque anoche estuvo con nosotros el fiscal Reinaldo Avia, precisamente. Una entrevista que usted ha podido escuchar y, sobre todo, sintonizar con las evidencias que tiene el fiscal Avia. Hay que decir, con el rigor que hacemos nuestro trabajo, que hemos llamado insistentemente al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, y no hemos obtenido, de momento, una respuesta. Se sabe, eso sí, que la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha sido convocada por el fiscal Avia. Ciertamente, en el inicio de la pandemia, el exministro de Salud, ministro por entonces, el doctor Víctor Zamora, tuvo decisiones y tomó decisiones. Es por esa razón que lo hemos convocado esta noche, para hablar sobre primero estas pruebas serológicas y moleculares, repito, y también sobre el retiro de estos 3 medicamentos, hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina, del tratamiento hospitalario contra el coronavirus. Doctor Zamora, bienvenido al programa. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Siempre a la orden. Comencemos por el tema que está en este momento en curso vía una investigación fiscal. Anoche hemos escuchado al fiscal Reinaldo Avia comentar que él parte de una premisa fiscal en torno a aparentes irregularidades, sobrevaluaciones o sobrecostos, dice él, en las compras de pruebas serológicas y moleculares. Y ronda una vez más, por lo menos así lo dice el fiscal, que se persistió en la compra de pruebas serológicas frente a las moleculares y habla incluso de reuniones en el Ministerio de Economía con los representantes de las farmacéuticas y de los laboratorios. Esto fue el 18 de marzo, usted entró el 20 de marzo. Eso hay que, digamos, establecerlo en la línea cronológica. Ciertamente usted recibió luego las pruebas serológicas y siguió comprando otras más. ¿Cuál es su primera explicación, doctor Zamora? Bueno, como lo hemos señalado en varias oportunidades, Jaime, en el momento en que nosotros, personalmente tomo la responsabilidad de la cartera, ¿qué es lo que nosotros teníamos en los almacenes para poder hacer la vigilancia epidemiológica? Teníamos 20.000 pruebas moleculares y un solo laboratorio capaz de hacer 500 pruebas día. De hecho, la semana anterior a mi nombramiento, solamente se habían hecho 1.500 pruebas la semana anterior. 1.500 pruebas en toda la semana. Eso quiere decir 250 pruebas por día. Cuando yo ingresé ya se había alcanzado la cifra de 500 pruebas por día. Moleculares. Luego en el almacén había, todavía no estaba en los almacenes, pero había la orden de compra de 1.400.000 pruebas rápidas. O serológicas. Serológicas, que habían sido, se había tomado esa decisión toda vez que nuestro sistema estaba bastante raquítico en la parte de pruebas moleculares. Entonces, la construcción de una capacidad para hacer pruebas moleculares debió ser antes. Entonces empezamos nosotros a trabajar durante toda la epidemia para aumentar esa capacidad. Permítame, para completar lo que usted señala, es un punto importante el que usted acaba de señalar,
porque el propio fiscal Avia y también la cronología en base a fuentes indican que esto, digamos, se empieza o se alerta, ¿verdad?, el 31 de enero. Creo que el Instituto Nacional de Salud, si mal no recuerdo, alerta y dice, oigan, se viene esta situación que ya está reventando en Wuhan y luego salta a Europa, ¿no? Hablemos del inicio de la pandemia. Y lo que dice el fiscal Avia es que en enero se formaliza el uso de pruebas moleculares y que usted, cuando llega al ministerio, cambia la estrategia y la reconduce a las serológicas. ¿Es cierto esto? No, no lo es. Lo es en términos de la gestión, quizás él se refiera, porque si uno encuentra 20.000 pruebas de laboratorio paramoleculares y 1.400.000 pruebas serológicas, entonces hay que usar lo que uno tiene. Empiezan a aumentar los casos, no tenemos capacidad para poder hacerle las pruebas moleculares a todos aquellos que lo requieran y tenemos una enorme debilidad. Entonces tomamos dos decisiones. La primera, Jaime, usar lo que tengamos, salgamos con pruebas rápidas mientras aumentamos nuestra capacidad para hacer pruebas moleculares. Y los hechos me dan la razón, porque durante 120 días que yo he estado al frente del sector, hemos llegado de 200 pruebas diarias, o bueno, digamos, de las 1.400 que se habían hecho la semana anterior a mi llegada, y la semana que yo salgo del Ministerio de Salud, ya habíamos hecho 33.000 pruebas semanales. O sea, lo llevamos de 1.500 a 33.000 semanales. Claro, pero nunca detuvimos de hacer la moleculares. distinción que usted como médico sería bueno que la explique, la transparente, es entre la diferencia o las diferencias entre una prueba molecular y una prueba serológica. Ciertamente la comunidad internacional en conjunto, hoy y meses atrás también, señalan y recalcan que la prueba más efectiva para detectar en los primeros días de contagio a una persona de coronavirus son las pruebas moleculares, frente a las pruebas serológicas. No me va a negar eso. Jaime, nunca, jamás, y prueba todo en tu programa, y lo he repetido en todas las oportunidades que he podido, las pruebas moleculares, efectivamente, en el sentido de su perfección, son mejores que las serológicas. ¿Y por qué no éramos capaces de tenerlas? Es lo que justamente mucha gente se pregunta hoy. Lo que no es solamente tenerlas, Jaime, no es solamente tener sino el procesarlas, insumo, tener el laboratorio. Tener todo el sistema. Laboratorios. Desde la captura, ¿no? Desde la captura. Pero también laboratorios. Yo estuve en tu programa y te dije, también laboratorios. Claro. Y también personal para hacer las pruebas, para sacar la muestra adecuadamente, transportarla a los laboratorios, procesarla en los laboratorios adecuadamente, que son de alta tecnología, no son laboratorios pequeños, artesanales, son laboratorios de bioseguridad. O sea, eso es importante decirlo, doctor Zamora. ¿Apuestan ustedes por las pruebas serológicas porque había que tomar pruebas sabiendo de antemano que no necesariamente la detección es igual, ¿no?, que las moleculares, que son mucho más efectivas en la detección, porque no había la infraestructura para procesar esas pruebas? Eso es lo que nos está diciendo. Todo el sistema, desde la toma de la muestra, teníamos 250 equipos de personas yendo a tomar la muestra. Teníamos que aumentar eso. Teníamos que aumentar los frasquitos donde se colecta la muestra, los laboratorios donde se procesa la muestra, etc. Y eso toma tiempo. Toma tiempo que no teníamos. Y eso hay que ser clarísimo con la audiencia. Está bien, creo que la claridad es importante y saludamos eso, pero al recolectar esas tomas no se pensó, no se evaluó la posibilidad de que fuesen resultados fallidos, que la data que se estuviese acumulando no necesariamente era la que pruebas moleculares nos darían o nos hubiesen dado. Jaime, todas esas opciones fueron evaluadas, pero siempre hay que evaluarlas en la gestión. ¿Contra qué? Teníamos tres alternativas.
moleculares mucho más potentes, como se ha mencionado en muchos programas, yo mismo lo he mencionado, pero no teníamos la capacidad. Segunda alternativa, pruebas serológicas, un poco más tardías, pero que nos daban una visión grande de lo que estaba pasando en el país. Era una prueba complementaria. Tercera alternativa, ninguna, cero, no hacer nada, no hacer ninguna prueba. Basarnos en el diagnóstico clínico de nuestros profesionales médicos y enfermeras. Sospecha de COVID y tratarlo como tal, sin prueba. Esas eran no hay otra alternativa. Y decidimos usar lo que teníamos en los almacenes. ¿Y por qué, viéndolo en retrospectiva, el resultado podría ser deficiente en cuanto a no haber obtenido esas pruebas? Porque habían otros países, Colombia, era una carrera contra el tiempo. Eso es verdad. Presidentes gestionaban directamente con laboratorios la compra de esas pruebas. ¿No es que llegamos tarde a la compra de pruebas también? Jaime, el gestor, el ministro de Salud frente a la realidad. Pensar en lo que hubiéramos podido hacer antes ya no me ayudaba, ya no te ayudaba a ti. Era pensar en lo que debíamos hacer hacia adelante. Los casos aumentaban por miles todos los días. Teníamos que tomar una decisión. Y la decisión era usar lo que tengamos para el bien de nuestros pacientes. Si hubiésemos tomado decisiones antes, en diciembre del año pasado, hace 20 años, Jaime, no puede ser que nuestro país haya llegado con un solo laboratorio para pruebas moleculares. No, eso es un Porque escándalo. las pruebas moleculares no son solo para COVID. Son para todo un montón de enfermedades que necesitan pruebas de laboratorio de esa sofisticación. Ahora, no es posible que hayamos llegado con 100 camas de unidad de cuidados intensivos. No, totalmente. Con 3.000 camas de eso creo que no cabe la discusión. Pero ciertamente, entonces, usted sabe bien, desde el Estado, lo necesario y lo que manda la ley es rendir cuentas. No necesariamente ser general después de la batalla, sino rendir las cuentas que caben. La comunidad científica, un sector de la comunidad científica, apunta al Instituto Nacional de Salud de no haber acreditado a tiempo los laboratorios necesarios para procesar pruebas moleculares. De hecho, el Instituto de Medicina Tropical de la Cayetano Heredia, muy reconocido, señalan fuentes a las que hemos consultado en este programa que desde los primeros días de la cuarentena rígida ofrecieron protocolos, ofrecieron personal, ofrecieron capacitaciones. Son los mejores del país, o uno de los mejores del país. Y recién hace un mes y medio han empezado a procesar pruebas moleculares. ¿No es lentitud también, doctor Zamora? Jaime, lo que usted debería hacer es preguntarle a la Universidad Cayetano Heredia por qué no acreditó. Lo mismo pasa con la Seguridad Social. La Seguridad Social acaba de acreditar. La Seguridad Social es la segunda entidad prestadora de servicios de salud más importante del país. Y acaba de ingresar con laboratorios importantes hace menos de un mes. Hace menos de un mes. Para poder cumplir estándares hay lo que se llaman los protocolos. ¿Por qué Moquegua, Apurímac, Loreto, Lima misma empieza a acreditar sus laboratorios y la Universidad Cayetano Heredia no puede acreditar? Lo que puede haber pasado es que la Cayetano ofrecía, el Instituto de Medicina Tropical concretamente, ofrecía y el INS los puso en la cola. Jaime, nosotros teníamos un comité de expertos también en el área de laboratorio. Yo me he reunido, el comité de expertos lo dirigía la doctora Patricia García. La doctora Patricia me hizo llegar un par de recomendaciones por escrito. Las evaluamos y continuamos trabajando mientras eso se hacía con los estándares que teníamos. Otros laboratorios ya lo estaban haciendo. De hecho, el sector privado es el que más ha crecido durante esta pandemia y hoy día el sector privado tiene la mitad de los laboratorios operando con los mismos requisitos que le dio el Instituto Nacional de Salud. Entonces... Claro, pero tardamos 7 meses, doctor Zamora. Jaime, cuando yo me senté al frente de la cartera para asumir el tipo de responsabilidades para los cuales estoy dando cuentas el día de hoy, un solo laboratorio en todo el Perú
público que podía hacer esas pruebas era el Instituto Nacional de Salud. Hoy día tenemos 51 laboratorios. Empezamos con 500 muestras día y hoy día podemos procesar 9.000 pruebas diarias, tanto el sector público como el sector privado. Y eso ha sido un esfuerzo del sector público, de los gobiernos regionales, de las universidades y del sector privado. De hecho, el sector privado doctor Zamora, hoy día produce el doble de pruebas moleculares que el sector público. Fue quizá, no sé si un exceso de entusiasmo, cuando ya sobre la carrera las pruebas serológicas habían aumentado voluminosamente frente a las minoritarias moleculares, cuando recordamos una conferencia de prensa, las palaciegas, las de mediados de la cuarentena rígida, en la que, si mal no recuerdo, usted dijo que le iba a pedir a la OMS que equipare la efectividad de las pruebas serológicas y las moleculares. ¿Fue eso un exceso de entusiasmo o cree que fue un error? Fue una descontextualización, porque lo que yo pedía a la Organización Panamericana de la Salud es que en los protocolos internacionales se valorase la situación de países como los nuestros, que no tienen acceso a mercado de pruebas moleculares, que no teníamos acceso a la tecnología para procesar esas pruebas. Estábamos incluso con un embargo por parte de los Estados Unidos por un tiempo. Frente a esa situación, países que no tienen acceso a pruebas moleculares, sería bueno que la Organización Mundial de la Salud también dijera qué alternativa tenemos. Pero no en equipararlas. Ese momento teníamos la serológica. Porque lo que recuerdo es que... No, equipararlas en el sentido de utilizarlas para una epidemia. Claro, pero no en la efectividad de detección del virus, pues, ¿no? No, pero por supuesto, Jaime. Pero si yo venía diciendo lo mismo, no puedo decir lo contrario. Pero estoy hablando desde el punto de vista del gestor. No soy una persona de laboratorio en ese momento. Tampoco soy una persona académica, un profesor universitario. Somos un grupo de gestores que está al frente de una epidemia con un sistema de salud absolutamente precario y miles de personas reclamando atención con justeza. De acuerdo, pero quien toma la decisión final es el MINSA. No el comité de expertos, no el Instituto de Salud. No solamente el MINSA, Jaime, no solamente el MINSA. El que toma la decisión y asume las responsabilidades frente a ustedes, soy yo. Y nosotros tomamos la responsabilidad de las decisiones que tomamos en ese momento frente a las condiciones precarias que estábamos enfrentando esa epidemia. De acuerdo, pero frente a esa responsabilidad en el contexto actual de la investigación fiscal, ¿usted puede garantizar esta noche, de acuerdo a lo que tuvo como información y acceso a ella en el momento de la cuarentena, cuando se compraban estas pruebas serológicas, que no hubo sobrevaluación o sobrecostos en la compra de estas pruebas? Jaime, eso yo no te lo puedo garantizar. Lo que yo te puedo decir es, tomé juramento el 20 de marzo y le dije al señor presidente que lo iba a acompañar minuto a minuto en esta lucha con la epidemia, con los recursos que tengamos. No iba a mirar hacia atrás sobre lo que se pudo haber hecho 5, 10, 15 meses atrás o 5 años atrás. Eso lo íbamos a evaluar después, como lo estoy evaluando ahora. Y creo que mirando hacia el futuro, Jaime, lo que hay que ver es cómo nos agarró esa epidemia y cómo no nos debe volver a agarrar una epidemia. Con un sistema de salud fragmentado, precario, mal organizado, y que en plena epidemia, contrariamente a lo que ha pasado en otros países, hayamos tenido que comprar pruebas moleculares de distintas partes del mundo, construir laboratorios, equiparlos en plena epidemia, en plena operación, comprando el bisturí. Así es como hemos hecho el trabajo. En plena epidemia, digamos, en plena operación. En plena epidemia, con un sistema de salud precario, con todas las condiciones desfavorables que teníamos y aún tenemos, aunque contenidas en cierto modo, que se sindique a Perú Compras, que fue el ente exacto y encargado, responsable de las compras de estas pruebas, que se haya sobrevalorado estas compras o lo que presume el fiscal Avia, se haya dirigido a ciertos laboratorios, a ciertas farmacéuticas, sería un espanto, ¿no? O sea, llueve sobre mojado. Lamentable, Jaime.
sería muy lamentable. Lo hemos visto en el pasado, en pleno terremoto, funcionarios públicos haciendo negocios en la desgracia de la gente. Nosotros lo que te puedo asegurar es que hemos trabajado mañana, tarde y noche para tratar de darle a nuestros compatriotas lo mejor que podíamos darle en las condiciones en que estábamos trabajando. Y las pruebas, Jaime, para aquellas personas que dicen que nosotros tomamos la decisión de ir en contra de las moleculares, las pruebas, ahí ustedes lo pueden ver, Jaime, tú lo puedes ver, que durante toda la epidemia no hemos hecho más que incrementar nuestra producción de moleculares. Hubiésemos querido hacerlo más, hubiésemos querido hacerlo mejor, pero incrementamos todas las semanas hasta llegar a cerca de 30.000 pruebas semanales en el sector público, habiéndolo encontrado con 1.000. ¿Usted tuvo conocimiento o fue testigo o de oídas que se favoreció o se favorecieron a determinados laboratorios o farmacéuticas? No. Yo lo que tenía conocimiento... Porque es lo que presume el fiscal. Era del Yo lo que tenía conocimiento era del sector salud al cual iba a dirigir. Yo no tenía desconocimiento de que nuestro sector salud era precario, de las condiciones que estábamos organizados, y aún así tomé esa responsabilidad. Sobre valoración, sobre costos, negociaciones que hayan sido realizadas, a decir del fiscal, no solamente la desconozco, sino me sorprendería que así se hayan hecho. El otro asunto, ya que como debe ser y como corresponde, usted se hace responsable por lo que pasó en el periodo de tiempo en el cual fue ministro de Salud, es lo que ha pasado ayer. Ayer a la mañana recién se ha oficializado el retiro del tratamiento hospitalario con hidroxicloroquina, con ivermectina y con acitromicina. Y es sabido, es público, en el Perú y en el mundo, que desde mayo, junio, principalmente sobre la ivermectina y sobre la hidroxicloroquina, se publicaron recomendaciones, avances de investigaciones sobre lo perjuicioso, lo peligroso de usar estos medicamentos. ¿Por qué, nuevamente la pregunta, nos hemos tardado 7 meses en retirar estos medicamentos del tratamiento hospitalario? Sin perjuicio de que el tratamiento ambulatorio continúe con estos medicamentos. Doctor Zamora. Bueno, lo que se ha hecho en el Ministerio de Salud es sacar una norma en que aclara y deja por sentado de que en el tratamiento hospitalario no se debe dar hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina. Además han retirado la metilprednisolona, que es otro medicamento. Eso, que es una aclaración, ya estaba por sentado en la resolución ministerial 375 que yo firmé hace mucho tiempo atrás, en la cual se aprueba la hidroxicloroquina y la ivermectina para tratamiento de pacientes leves. No dice pacientes graves. Por lo tanto, no era para hospitalizados. En esos tiempos, solamente era para tratamientos leves. La pregunta, doctor Zamora, es por qué se persistió en el uso. Por ejemplo, yo le tengo aquí una carta de 3 médicos peruanos el 29 de junio que dicen: por favor, estamos muy preocupados por el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina que impulsan las autoridades sanitarias del Perú como tratamiento para el coronavirus. No se atendieron esas recomendaciones. La BBC de Londres, la ivermectina y otros medicamentos sin eficacia probada contra el coronavirus que se promueven en América Latina, y señalan una serie de situaciones nefastas y negativas. Y no es solamente eso. Un informe del propio Instituto Nacional de Salud, que tengo aquí a la vista, señala, entre otras cosas, que el objetivo de la revisión, porque hacen una identificación, fue identificar evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de la ivermectina. ¿Y qué dice? Hasta la fecha no hay evidencia que sustente la efectividad y seguridad de ivermectina en pacientes con infección asintomática y casos leves de COVID-19. Resulta necesario el desarrollo de investigaciones. Y así, una serie de recortes que apuntaban a esos 2 medicamentos. ¿Por qué, vuelvo a insistir, no se tomó la decisión antes de retirarlos del tratamiento hospitalario, incluso del ambulatorio? Correcto, Jaime. Yo respondía primero a tu primera pregunta sobre aclarar sobre el hospitalario. Lo hospitalario, la acitromicina, la hidroxicloroquina, fueron retirados hace ya algún tiempo
con la norma 375 de mayo, junio de este año que yo firmé. Eso es número uno. Número dos, ¿por qué incorporamos estos medicamentos? Que es la pregunta más importante que estás haciendo. ¿Por qué se incorporó la hidroxicloroquina y la ivermectina? Así es. Tenemos que regresar, no con la información de hoy. Volvamos en el tiempo y nos vamos a abril, marzo, mayo. ¿Qué sabíamos del virus? Sabíamos poco, teníamos muchas preguntas, había mucha incertidumbre y había posiciones como las que tú señalas. Gente que decía, no usen esos medicamentos porque no hay evidencias. Pero había también personas muy respetables, muy reconocidas del país, miembros del comité de expertos, que decían, pero si son drogas seguras y es posible que hagan un bien, apostemos por ellas. Porque si demoramos en esperar la evidencia, no la vamos a comprar nunca. Mucha burocracia, vamos a tardar en la compra. Empecemos desde ahora. Y así lo hicimos. Claro, usted apostó por eso finalmente. O sea, escuchó a estos expertos. Jaime, todas son apuestas. En un momento de altísima incertidumbre. Por eso, su apuesta fue por la ivermectina y la hidroxicloroquina. Compramos la ivermectina y compramos la hidroxicloroquina para tratamientos de pacientes leves o con comorbilidades. El problema, doctor Zamora, me va a permitir es que su apuesta no necesariamente fue ganador, porque el informe que emite hace unos días la doctora Patricia Pimentel dice, y es concluyente, que es un estudio enorme, 84% más riesgo de fallecer durante la hospitalización con ensayos clínicos, 49% más riesgo de entrar a una UCI, 70% más riesgo de necesitar oxígeno. Y a la señora Pimentel la sacaron del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Reconocerá que esa apuesta no fue a ganador. No estamos juntando uno con dos, Jaime. Te estoy contestando la primera pregunta. Nosotros no lo recomendamos para hospitalizados. Lo recomendamos para tratamiento para pacientes leves. Claro, pero ¿por qué el MINSA lo retira recién de hospitalizados? Recién lo ha retirado ayer, lo ha retirado el MINSA. No, Jaime, nuevamente. No, Jaime. La recomendación hecha en el protocolo 375 que yo firmé solamente es para pacientes leves y no incluye la acitromicina. Por eso hay que ir paso Entonces, por paso. eso se cambia con la señora Massetti, es lo que nos está diciendo. La doctora Massetti lo que hace, y lo hace bien, es decir, nuevamente, resaltar, poner resaltador. En hospitalizados no lo usen, por si acaso. Por si hay alguna duda, no debe ser usado en hospitalizados ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, pero se usó, ni finalmente se usó. Y la regla que ha salido, la norma que ha salido, si no nos hubiera hecho ese estudio del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de la doctora Pimentel, que al final la retiran, se usaba en pacientes. Por eso precisamente se hacen ensayos clínicos, Jaime, y se encuentra esto, repito, 84% más riesgo de fallecer durante la hospitalización. La doctora Massetti aquí, en la última entrevista que nos dio, ya no nos ha vuelto a atender, dice que era una suerte de necesidad o una dación compasiva de este medicamento, de estos medicamentos. Efectivamente, ese es el término que nosotros usamos para haber incorporado la hidroxicloroquina y la ivermectina desde un inicio. Pero no para pacientes hospitalizados, Jaime, nuevamente. Sino para quiénes. La resolución ministerial. ¿Para quiénes? Para pacientes leves y para pacientes con comorbilidades a nivel comunitario. ¿Y dice usted que ahí no había riesgos? ¿Usted dice que ahí no había riesgos? Y de hecho, el estudio de la doctora Pimentel solamente, Jaime, y escúchame por favor. Sí. La doctora Pimentel identifica riesgos en la asociación hidroxicloroquina acitromicina en pacientes hospitalizados. La resolución 375 que yo firmé no incluye la acitromicina. ¿Y por qué entonces los médicos repartían esto como caramelos? Jaime, la recomendación del Ministerio de Salud es una guía de práctica clínica, no es una norma de obligatorio cumplimiento. El estudio de la doctora Pimentel se refiere a los criterio de la seguridad. El estudio de la doctora Pimentel, tengo entendido, se refiere a pacientes hospitalizados de la Seguridad Social, no del Ministerio de Salud.
de la Seguridad Social, en donde sí se seguía usando acitromicina, contrariamente a lo que era la resolución del Ministerio de Salud. Muy bien, doctor Zamora, la verdad es un tema que da para mucho más. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradecemos por la transparencia y las explicaciones ofrecidas esta noche en el programa. Creo que el público las necesita y las va a necesitar, más aún en un contexto de una investigación fiscal sobre estas compras de las pruebas. Supuesto. Dígame, doctor. Jaime, un minuto, menos. Lo que mata a nuestros pacientes o ha matado a nuestros pacientes no es los medicamentos, no es las pruebas rápidas. A nuestros pacientes los mata el virus, especialmente a los más vulnerables. Los mata una reacción inflamatoria violenta que hay que manejar adecuadamente en un hospital, especialmente un hospital bien equipado. Y los mata un sistema de salud precario como el nuestro. Yo quisiera, Jaime, que podamos discutir en otra oportunidad, salir de esos temas puntuales importantes, pero pasar a uno mayúsculo, construir el nuevo sistema de salud que tanto necesitamos. Muy bien. Víctor Zamora, exministro de Salud con nosotros. Gracias, doctor Zamora, por atendernos. Hasta una nueva oportunidad que de seguro así ocurrirá. Las dudas se mantienen y ciertamente yo he podido alcanzarle al doctor Víctor Zamora algunos estudios que indican, desaconsejan, es decir, es mejor no usar ivermectina e hidroxicloroquina. El doctor Zamora ha dicho que fue una apuesta para pacientes en condición leve de coronavirus. Lamentablemente, y eso lo hemos dicho esta noche al doctor Zamora, la apuesta no necesariamente fue ganador, porque estamos en la saga, estamos en la cola, sobre todo y principalmente, insisto, por el uso de estos medicamentos. Y ahora el tema de las pruebas serológicas y las pruebas moleculares, vamos a ver cómo se conduce en el campo fiscal. Y sobre todo, por favor, el Ministerio de Salud agilicen rápidamente las compras de pruebas moleculares y que se sustituyan de una buena vez respecto a las serológicas. Y están las otras pruebas, las que están saliendo de antígeno, $5 cada una. Los está produciendo, entre otros, laboratorios Abbott en los Estados Unidos. Esas son las pruebas que finalmente deberían quedar y aconseja a la comunidad médica en el mundo que así será. No es, repito, la única investigación que rodea, en este caso, al presidente de la República, Martín Vizcarra.